Google actualiza Gemini con dos funciones alucinantes. Y es que ahora puedes crear presentaciones en un clic e investigar justo lo que tú necesites. Y no solo esto, también descubrirás una novedad en Notebook LM que multiplica su utilidad. Gratis. Y China lo vuelve a hacer. Lidera la inteligencia artificial con un modelo open source. Descubre el modelo que toma el relevo del fenómeno DeepSeek y lo supera a todos. Tenemos un nuevo rey en generación de imágenes. Supera a NanoBanana y Seedream, y te aseguro que te sorprenderá descubrir cuál es. Además, te explico dónde probarlo. Y las herramientas creativas evolucionan. Veo3 te permite editar los movimientos de cámara de cualquier vídeo, y puedes hacer lo mismo con imágenes con otra herramienta totalmente gratuita. Ya puedes automatizar la creación de cualquier tipo de contenido de modo fácil y rápido. Crea anuncios, edita imágenes de fotos de producto o crea tantos vídeos como este. Dicen que la IA nos va a dejar sin laburo, pero con AI News Drink aprendí que saber usarla es mi mejor laburo. De modo 100% automático. Y como siempre, trucos y tutoriales con las mejores herramientas gratuitas de inteligencia artificial. ¡Dentro vídeo! Y de lo primero que vamos a hablar es de una novedad muy interesante dentro de la aplicación de Gemini. Una novedad que anunciaron hace algunas semanas, pero que esta semana definitivamente ya está disponible para todos los usuarios. Y esta novedad no es otra que la posibilidad de crear presentaciones utilizando la herramienta Canvas de Gemini, de modo que las podemos exportar directamente a Google Slide. ¿Esto qué significa? Significa que si nos vamos a Gemini y le preguntamos o le pedimos algo como esto, crea una presentación en Google Slides sobre el impacto de la inteligencia artificial en el mercado laboral, y se lo enviamos, pues lo que va a suceder es que Gemini se pondrá a pensar, activará automáticamente la herramienta de Canvas. Si no la activa automáticamente, pues la tendremos que seleccionar dentro de este desplegable, y lo que hará será crear dentro de Canvas una presentación como esta que estamos viendo aquí. Una presentación que en este caso tiene 13 diapositivas, donde podemos ver que es una presentación que habla precisamente de esto, del impacto de la inteligencia artificial en el mercado laboral y cómo puede transformar el modo en que trabajamos. Es una presentación bastante extensa, como podéis ver, una presentación de 13 slides y que está bastante bien planteada. Pero lo interesante no es solo que puede crear esta presentación, sino que ahora aparece este botón aquí arriba donde pone exportar a presentaciones. Por lo que, simplemente clicando en este botón, lo que conseguimos es llevarnos esta presentación de 13 diapositivas a Google Slides, donde la podemos editar con total libertad, incluso con funciones de inteligencia artificial, aunque para esto creo que debemos tener una suscripción a Google AI Pro. Pero, como podéis ver, aquí podríamos seguir añadiendo diapositivas de modo manual, podríamos incluso pedirle a la inteligencia artificial que genere nuevas diapositivas y podríamos, evidentemente, editarlas de modo manual, por lo que nos da una muy buena base para crear presentaciones de modo gratuito. Y no solo esto, si nosotros tenemos, por ejemplo, un paper científico como este y queremos crear una presentación para explicarlo a un público concreto, ahora lo tenemos muy fácil. Por ejemplo, en este caso, que es un paper científico que de lo que habla es que editando solo el primer frame de un vídeo podemos propagar esa edición al resto del vídeo, pues lo que he hecho es crear una presentación para explicarlo a gente de la industria audiovisual. Aunque debo decir que de momento hay como un pequeño glitch, un pequeño error o una pequeña limitación que ha introducido Google que hace que el proceso no sea tan inmediato. Y me voy a explicar. Si nosotros cogemos este paper y nos vamos a Gemini y después de subir el archivo en PDF le decimos crea una presentación en Google Slides explicando los fundamentos de este paper científico a un público que trabaja en la industria audiovisual, fijaros en la respuesta que me da. Me han diseñado únicamente para procesar y generar texto, así que no puedo ayudarte en esto. Vale. Si yo en otra conversación le digo simplemente que resuma este PDF, fijaros que es capaz de resumirlo sin ningún tipo de problema. Y si una vez lo ha resumido le digo a partir del resumen crea una presentación tipo Keynote, fijaros lo que responde. Otra vez, me han diseñado únicamente para procesar y generar texto, así que no puedo ayudarte con esto. Sin embargo, si yo copio esta respuesta con el resumen que ha hecho del PDF y me voy a una tercera conversación y simplemente le digo que creo un Google Slides a partir de esto dirigido a un público de la industria audiovisual y le pego el resumen que me ha generado en la otra conversación, entonces sí, me crea esta presentación sobre este paper y lo hace de un modo realmente muy, pero que muy bien. El único detalle es que
Algunas imágenes que coge pues igual no están perfectamente contextualizadas, pero otra vez, si exportamos esta presentación a un Google Slides, pues podemos crear una presentación a partir de cualquier documento PDF, que es una muy buena base para poder explicar pues, conceptos, en este caso como conceptos científicos, a un público que puede ser no técnico, que puede ser de un nicho concreto y que Gemini nos haga el trabajo inicial de adaptar todo ese contenido a ese público. Y esta no es la única novedad en Gemini. Si usas los informes de Deep Research, atento a la siguiente actualización. Pero sobre todo, atento a la mejora que han hecho en NotebookLM. Ahora te permite analizar datos. Y es que Google ha actualizado una de las funciones más útiles del chatbot de Gemini, como es la función de Deep Research. Y es que ahora, además de hacer informes con las búsquedas que hace en Internet, también lo puede hacer a partir de consultar nuestro Gmail o las fuentes que pueda encontrar en nuestro Google Drive. De modo que si nos vamos al chatbot de Gemini y dentro de las herramientas activamos esta función de Deep Research, vemos cómo la interfaz ha cambiado un poco y ahora tenemos la opción de subir archivos y también la opción de seleccionar fuentes. Si desplegamos este menú, podemos ver cómo podemos decirle al chatbot de Gemini que utilice la investigación en profundidad a partir de los resultados de búsqueda de Google, que añada los resultados del Gmail o que descarte los resultados de la búsqueda y también que puede buscar en los documentos del Drive o incluso en el chat. Y podemos seleccionar todas las fuentes o dejar seleccionada solo una. Como mínimo, obviamente, debe tener una fuente de búsqueda para poder realizar el informe. Y ahora sí, vamos con una actualización en NotebookLM que multiplica su utilidad. Y es que Google ha mejorado la función esencial de NotebookLM. Bueno, más que mejorarla, la ha ampliado. Y esta función no es otra que la variedad de fuentes que puede procesar. Y es que a partir de ahora NotebookLM puede trabajar con archivos PDF, pero sobre todo con hojas de cálculo que le podemos proporcionar a través de Google Drive. Esto significa que ahora puede ser más útil a una mayor variedad de personas y profesionales, porque muchos de ellos precisamente trabajan con hojas de cálculo. ¿Y cómo podemos aprovechar esta nueva función? Pues de un modo muy sencillo. Si nosotros nos vamos a NotebookLM, le damos a crear un nuevo cuaderno, aquí se nos abre este modal donde podemos añadir las diferentes fuentes con las que queremos trabajar y desde Google Drive pues lo que podemos subirle son tablas como estas que estáis viendo aquí. En este caso es una hoja de cálculo donde lo que se encuentra es información sobre diferentes tipos de inmuebles de la zona de Sevilla. Y como podéis ver es un documento bastante extenso. Es un documento que tiene casi 2.000 filas, casi 2.000 inmuebles. Por lo que podemos hacer es volver a NotebookLM, decirle que lo subiremos desde Google Drive, seleccionar el archivo en cuestión y automáticamente se nos subirá a este cuaderno. En estos momentos, como esto es una novedad de esta semana, aún hay cosas que no funcionan del todo bien. Por ejemplo, nada más subirlo, lo que nos dice es que la fuente de texto proporcionada está completamente vacía, lo que significa que no hay contenido para resumir o describir. Y, de hecho, si clicamos encima de la fuente, en la parte de guía de la fuente, de lo que nos damos cuenta es de lo mismo. Como no se proporcionó ninguna fuente, la explicación debe basarse en la ausencia de información. Pero si nos fijamos, sí que vemos que es capaz de interpretar correctamente la tabla, tal y como vemos en esta previsualización. Por lo que, si le preguntamos al chat, sí que es capaz de hacer un análisis de la información que hay en esta hoja de cálculo y hacernos una interpretación. Por ejemplo, si yo le pido algo como esto, haz un análisis de la hoja de cálculo y proporcióname un resumen de la información más relevante, y se lo envío, fijaros cómo será capaz de responder sin ningún tipo de problema. Aquí podéis ver la respuesta. El análisis de la hoja de cálculo de las propiedades en Sevilla revela información clave sobre las tipologías de inmuebles, el rango de precios, los tamaños, la distribución geográfica, así como características adicionales como si llevan garaje, terraza y la densidad hotelera en el código postal correspondiente. Y aquí pues podríamos ver el resumen que me hace, las tipologías de propiedad y los extremos. La hoja de cálculo incluye una amplia variedad de tipos de propiedades, siendo las más populares, las más comunes, pisos y chalets adosados, chalets o chalets adosados. Los inmuebles más pequeños son estudios y pisos, con medidas tan bajas como 30 metros cuadrados, y es capaz de identificar una unidad en concreto que tiene estas dimensiones. Y bueno, en general es capaz de trabajar con esta información sin ningún tipo de problema, aunque de modo automático pues nos lance estos mensajes un poco alarmantes como que no es capaz de procesar la información. Lo más interesante es que esto lo podemos combinar con información de otro tipo, con otro tipo de fuentes, con fuentes textuales, por lo que ahora podemos apoyarnos en datos y texto para crear contenido más relevante. Y este contenido más relevante, como pueden ser informes o resúmenes de vídeo o audio, lo podemos hacer con el resto de funciones que encontramos en el estudio.
que también han sido mejorados con un detalle muy interesante. Y este detalle no es otro que lo que vemos aquí, que ahora podemos recuperar el prompt de personalización con el que hemos creado algún elemento dentro del estudio, bien sea un mapa mental, bien sea un quiz, bien sea un resumen de vídeo o audio. ¿Esto qué significa? Pues que si, por ejemplo, accedemos a un cuaderno anterior y generamos nuevo contenido, porque con el anterior nos sirve, fijaros, este lo he generado hace 22 días y si entro en él, pues accedemos al vídeo, pero no podemos ver con qué prompt fue generado. Si nos vamos a generaciones nuevas, como pueden ser estas fichas tipo quiz, aquí nos aparece mostrar petición y cuando clicamos aquí podemos ver que en este caso el prompt era algo tan sencillo como crea preguntas para niños y podemos acceder a este prompt que usamos para generar estas preguntas tipo quiz tanto cuando generamos estas tarjetas como por ejemplo cuando generamos un nuevo vídeo. Fijaros, si clicamos aquí podemos ver cómo aparece este resumen de vídeo y aquí podemos ver otra vez la petición personalizada que le he incluido. Crea un vídeo explicando el viaje espacial para niños. De modo que esto es un detalle muy interesante porque si conseguimos que un resumen funcione especialmente bien, ya no tenemos que acordarnos o apuntarnos previamente el prompt que hemos utilizado, sino que lo podremos recuperar en cualquier momento. Y antes de descubrir cómo China vuelve a romper la industria de la inteligencia artificial, regalando un modelo que se posiciona como el mejor modelo de inteligencia artificial disponible en muchos aspectos clave, vamos a ver cómo crear con inteligencia artificial, tanto imágenes como vídeo, ahora es más fácil que nunca. Y además, totalmente automatizable. Y es que esta novedad te interesa, especialmente si utilizas la inteligencia artificial para que te ayude en tareas creativas. Es decir, en todo lo relacionado en trabajar con imágenes y vídeo generado con inteligencia artificial. Y es que Freepik acaba de recibir una actualización de estas que cambian casi por completo cómo usamos la herramienta. Y es que ha presentado esta semana los Freepik Spaces, que permiten principalmente dos cosas. Por un lado, nos permiten crear y trabajar de un modo colaborativo con nuestro equipo. Y por otro lado, lo que es incluso más interesante, nos permite automatizar workflows de trabajo creativo. Por ejemplo, algunos usuarios ya lo han puesto en práctica y nos muestran para qué lo utilizan. Por ejemplo, aquí podemos ver cómo un usuario, a partir de una imagen inicial y una serie de asistentes, que ahora veremos cómo funcionan, lo que hace es automatizar el crear múltiples planos que luego se podrían animar para crear una pieza publicitaria o una pieza de ficción. Y, por otro lado, aquí podemos ver cómo otro usuario nos muestra cómo utiliza esta nueva interfaz de Freepik para crear vídeos de estos que serían como vídeos creados por el usuario mostrando algún tipo de producto. En este caso, una bebida energética. Y como os digo, esto lo han presentado, pero también ya lo podemos utilizar. De modo que si accedemos a Freepik y nos vamos a su suite de inteligencia artificial, podemos ver cómo ahora hay una nueva sección que es la sección de espacios. Si accedemos a ella, podemos ver cómo aquí tengo mis espacios, pero además si queremos empezar a utilizarlos de un modo más fácil y entender mejor cómo funcionan, tienen un conjunto de plantillas. Tienen plantillas donde, por ejemplo, podemos utilizar Freepik para, a partir de una fotografía hecha, por ejemplo, con el móvil de un objeto, pues sacar fotografías profesionales. O tienen un workflow de trabajo ya hecho donde lo que nosotros podemos hacer es que un supuesto usuario de un producto pues nos hable de él. De hecho, si accedemos, por ejemplo, a este workflow de aquí, al workflow de la foto de producto, podemos ver cómo a partir de una sola imagen que hubiésemos podido tomar en casa, automáticamente le podemos conectar diferentes nodos, en este caso un nodo de asistente de inteligencia artificial que lo que hará será escribir automáticamente los prompts para pasar de una foto casera a una foto profesional y a partir de aquí pues conectar diferentes nodos para automatizar el proceso para crear en este caso una foto cenital del producto, una foto frontal, una foto de detalle e incluso lo que podemos hacer es pedirle a la inteligencia artificial automáticamente dentro del propio flujo que hemos creado pues que realice una mejora de calidad. En este caso podéis ver cómo han ampliado la imagen con Magnific y a partir de aquí conectar otro asistente que nos escriba un prompt para animar esta gorra y hacer como un pequeño shoot del producto animado con un modelo de vídeo. En este caso, pues lo han hecho con el modelo Veo 3.1. Y todo esto de un modo completamente automático. Y como os decía, la gracia de todo esto es que nosotros podemos recuperar cualquiera de estas plantillas y utilizarla para
por ejemplo, hacer todo este proceso con otro producto. Aquí podéis ver, por ejemplo, como yo lo que he hecho es simplemente coger ese workflow y aquí darle a reemplazar y simplemente subir la fotografía del ratón que yo utilizo, una fotografía directamente hecha aquí en un momento con mi móvil, y a partir de aquí pues yo puedo ir ejecutando los diferentes nodos. Puedo, por ejemplo, ejecutar este nodo de aquí, que lo que hará será escribir el prompt que permitirá generar la imagen profesional de este ratón. Y de hecho, aquí arriba, en esta pestañita de aquí donde pone prompt, podemos ver el prompt que procesa la imagen para escribir el prompt que generará la imagen, por lo que ni tan siquiera tenemos que escribir los prompts definitivos nosotros para generar las diferentes imágenes. De modo que si yo ahora le doy aquí al play y le doy a rerun, podéis ver que yo puedo ejecutar a partir de aquí todos los nodos que vienen a continuación, lo que significaría crear incluso ese vídeo final del producto, o puedo ejecutar simplemente este nodo. Si le doy a ejecutar simplemente este nodo, lo que va a suceder es que se me va a escribir el prompt que me ayudará a generar la imagen principal. Aquí podéis ver cómo acaba de reescribir ese prompt, pues un plano detallado close-up del producto que en este caso es un ratón ergonómico. A partir de aquí tengo el prompt para conectar este texto al siguiente nodo, donde lo que vamos a hacer es generar la imagen, y aquí podemos escoger entre los diferentes modelos disponibles para generar la imagen. En este caso lo hacen con el Nano Banana. Y yo aquí lo que puedo hacer es simplemente ejecutar este nodo para generar la imagen o ejecutar todos los nodos que vienen a continuación. Si simplemente ejecuto este nodo, pues lo que va a suceder es que se me va a generar otra vez la imagen principal de este ratón. Aquí podéis ver la que sería la nueva imagen principal. Por cada imagen que yo genero, puedo entrar en un modo preview donde puedo incluso editar las imágenes con diferentes funciones, tanto en función de edición a partir de prompt, lo que sería utilizar un modelo tipo Nano Banana. Aquí podéis ver los diferentes modelos que podemos utilizar que permiten editar imágenes, o incluso me puedo ir a esta herramienta de aquí que me permitiría editarla de modo local. Si no necesito editarla, simplemente podría salir de aquí y seguir ejecutando los diferentes nodos, lo que me permitiría obtener pues imágenes de diferentes ángulos del producto, y si termino de ejecutar todo el nodo, tal y como podéis comprobar, pues incluso podría llegar a generar este vídeo donde el objeto rota y pues vemos en detalle el objeto que queríamos promocionar. Pues bien, no solo podemos generar vídeos de ese tipo de objetos, sino que incluso podemos crear vídeos de usuarios hablando de un producto. Por ejemplo, tenemos otra plantilla. Ahora estoy trabajando con plantillas, pero tened en cuenta que vosotros podéis crear vuestros diferentes flujos simplemente conectando nodos, que ya veis que es realmente muy sencillo, donde en este caso lo que hacemos es partir de un texto inicial donde escribimos el personaje que será el que hablará de nuestro producto, el estilo visual, qué tipo de cámara utilizaremos. Todo esto es información que conectamos a un asistente de inteligencia artificial para que escriba el prompt definitivo. A partir de aquí le decimos qué tipo de producto queremos anunciar y le pasamos una imagen del producto en cuestión. Con esto generamos una imagen del usuario que hablará de nuestro producto. Aquí, en esta cajita de aquí, le introducimos qué es lo que va a decir y el movimiento que va a hacer. Lo conectamos a un asistente, o en este caso en 3 asistentes distintos. ¿Por qué? Porque lo que vamos a hacer es directamente crear el vídeo en 3 idiomas distintos: italiano, español argentino e inglés británico, de modo que automáticamente nos genere los prompts. ¿Para qué? Para generar con VO3, pues en este caso, 3 pequeños fragmentos donde este hombre habla en diferentes idiomas de esta lata de refresco. Fijaros cómo han quedado. Si clicamos encima, podemos ver el resultado. Sono stanco di lavorare così tanto in officina e per riprendermi bevo una bibita energetica. Che aspetti a provare la tua. Esta sería en italiano y esta, por ejemplo, sería... Estoy cansado de laburar tanto en el taller y para recuperarme me tomo una bebida energética. ¿Qué esperás para probar la tuya? Y como os decía, esto es una plantilla, por lo que si nosotros cambiamos el personaje y lo que va a decir, como por ejemplo podemos ver aquí, donde lo que yo he hecho es mantener la bebida energética, pero generar la imagen, en este caso, de un futbolista, pues si yo le cambio también en este elemento de aquí, que lo puedo editar manualmente,
lo que va a decir, que en este caso pues lo he adaptado a lo que podría decir un futbolista que está en el vestuario, simplemente reejecutando todo el workflow, pues podríamos llegar a un ejemplo como este de aquí. Estoy agotado después de todo ese entrenamiento y la presión antes del partido. Para recuperar mi energía, agarro una bebida energética. ¿Y vos, qué esperás para conseguir la tuya, Y fijaros que si, por ejemplo, la segunda lata que tiene en la mano pues nos hace algún artefacto extraño, lo que yo hubiese podido hacer es simplemente editar esta imagen de aquí, del modo en que os he enseñado antes, abriendo la interfaz y diciendo que borre la lata, y con esta lata borrada, simplemente conectar esta nueva imagen al nodo que genera el vídeo, es decir, conectar esta imagen con este nodo de aquí, tal y como podéis ver, reejecutar el vídeo y, en este caso, pues llegaríamos a un resultado como este de aquí. Estoy agotado después de todo ese entrenamiento y la presión antes del partido. Para recuperar mi energía, agarro una bebida energética. ¿Y vos, qué esperás para conseguir la tuya, Por lo que, en todo momento, mantenemos control sobre los diferentes flujos por los que podemos corregir resultados concretos o, si queremos, directamente automatizar todo el proceso. Simplemente cambiar una imagen y generar 3, 4 o 5 vídeos a la vez de un modo muy, pero que muy rápido. Agradecer precisamente a FreePic que sea el patrocinador del vídeo de hoy. FreePic es una suite de creatividad con inteligencia artificial donde puedes acceder a los últimos modelos tanto para generar imágenes, y esto incluye los modelos de Seedream, los modelos de Google, los modelos de Mystic, Ideogram, los de ChatGPT, y también a la última tecnología para crear vídeo con inteligencia artificial. Y es que, como podéis ver, la oferta de modelos es enorme y algunos de ellos están incluso en modo ilimitado. ¿Esto qué significa? Que si escogemos el plan Premium Plus de FreePic, podemos acceder a la generación ilimitada de imágenes con todos los modelos y también a la generación ilimitada de vídeo con los modelos WON 2.2 y el modelo de Hailuo Minimax. Por lo que, si creas vídeo e imagen a menudo con inteligencia artificial, échale un vistazo al enlace que encontrarás en la descripción. Y vamos allá con el nuevo modelo chino open source que rompe la industria del mismo modo que lo hizo DeepSeek. Después seguimos con más novedades para crear vídeo e imágenes. Y es que no es para nada descabellado afirmar que estamos ante otro momento DeepSeek. Y es que acaban de liberar un modelo open source que establece dos paralelismos clave con lo que supuso el lanzamiento del primer DeepSeek. Por un lado, es un modelo open source que en algunos aspectos clave se sitúa como el mejor modelo disponible a día de hoy, por encima de cualquier otro modelo propietario. Y por otro lado, el segundo aspecto clave con el que se compara con DeepSeek es que también lo ha liberado un laboratorio chino. En este caso no estamos hablando de DeepSeek, sino que estamos hablando de Moonshot. Y el modelo es el Kimi K2 Thinking. Y como os decía, en las diferentes evaluaciones se sitúa como el mejor modelo disponible en algunas características clave, como puede ser, por ejemplo, el razonamiento agéntico, donde vemos que puntuaría por encima del GPT-5 High y el Claude Sonnet 4.5. Y en la búsqueda o en la investigación agéntica también vemos que superaría a ambos modelos. Y esta capacidad es una capacidad muy interesante porque muchas de las tareas que asignamos a los agentes consisten precisamente en esto, en realizar investigación, bien sea en Internet o bien sea en bases de conocimiento propia, para recogerla y luego realizar tareas con ella. Si bien es cierto que este modelo no sería tan bueno como estos dos en tareas de programación, en los diferentes benchmarks de software engineering podemos ver cómo queda por debajo del Claude Sonnet 4.5 y en el Live Code Bench quedaría por debajo, ligeramente por debajo del GPT-5. Pero debemos tener en cuenta que en un benchmark tan llamativo como el último examen de la humanidad, cuando utilizan herramientas, cuando le dan herramientas a este modelo, pues sería el que puntuaría por encima de todos los demás. Puntuaría por encima del GPT-5 High, por encima de Grok 4 y por encima de Claude Sonnet 4.5. Si en vez de consultar estos datos en la página oficial de Moonshot nos vamos a una página que realiza análisis de modo independiente, como Artificial Analysis, nos encontraríamos con lo siguiente. Nos encontraríamos con que este sería el segundo modelo de un modo global más inteligente, solo por detrás del GPT-5, pero a cambio sería un modelo mucho más económico. Sería un modelo 3 veces más barato que GPT-5.
A nivel de características es un modelo realmente muy grande. Es un modelo de 1.000 millones de parámetros que activa 32.000 millones de parámetros en cada petición y cuyos pesos, como estamos diciendo, son open source. Es decir, se sitúa claramente como el mejor modelo open source. Aquí lo podéis ver. El primero serían modelos de la familia GPT-5 y luego llegaría el Kimi K2 que le estaría aquí, pues como podéis ver, prácticamente igualando en rendimiento y superaría un muy buen modelo como es el Grok 4. Y lo más interesante es que sería un modelo que podemos ejecutar en infraestructura propia, que además es especialmente económico teniendo en cuenta su nivel de capacidades. Aquí podríamos ver cómo puntúa claramente dentro del cuadrante más favorable, es decir, en un cuadrante de inteligencia alta y precio bajo, y también podemos ver cómo a la hora de completar todas las tareas, el coste necesario de inversión necesaria para completar todas las tareas que le asignan en Artificial Analysis, pues saldría mucho más económico que otros modelos. Aquí podríamos ver cómo el Kimi K2 para completar todas las tareas pues tendría un coste de unos $379, mientras que el GPT-5 Hike se iría casi a 3 veces más, $913. Por lo que realmente estamos ante un modelo muy capaz, un modelo que podemos probar de un modo completamente gratuito de dos maneras distintas, ahora os explicaré cómo, y que en la página oficial de Moonshot podemos ver diferentes tareas que ha sido capaz de completar. Por ejemplo, a nivel de programación, aquí podemos ver una simulación de virus y glóbulos blancos compitiendo para ver si gana la infección o ganan los viruses, y donde podemos pues reiniciar cada vez la simulación pues cambiando el número de glóbulos blancos, el número de viruses, el ratio de replicación de los viruses, y las células rojas serían las células sanguíneas, los elementos verdes pues los viruses, y estos elementos blancos serían pues los diferentes glóbulos blancos. Aquí podemos ver otro ejemplo donde lo que le piden programar pues sería en este caso una especie de Word básico, y en el ejemplo 2 lo que podemos ver pues es cómo crea una simulación donde se ve el descenso del gradiente, en este caso en una simulación o en un gráfico 2D. Y la verdad es que tiene muy buena pinta, pero estos son ejemplos que nos proporciona la propia Moonshot, por lo que lo más interesante es probar este modelo. Y como os decía, lo podemos probar de diferentes maneras. Por un lado, lo podéis probar en la web de Kimi, en kimi.com. Y si accedéis a kimi.com, simplemente tenéis que seleccionar el modelo K2 y activar la función de razonamiento. Y si le pedís algo como esto, que estáis viendo aquí arriba, este prompt de aquí, crea un informe interactivo con gráficos e información contrastada de la evaluación del precio de la vivienda de alquiler en España desde el año 2010 hasta 2025, busca fuentes relevantes, datos estadísticos, analízalos y devuélveme una web muy visual y bien estructurada con gráficos interactivos, pues podéis ver cómo es capaz de buscar a través de Internet. En este caso ha consultado 16 fuentes distintas. No he activado la función de investigación profunda, por lo que esto lo ha hecho con una búsqueda normal, y a partir de aquí, pues lo que ha hecho es investigar con dos búsquedas distintas toda la información, y lo que ha hecho es crearme una página web. Esta página web de aquí, que aquí se ve un poco aplastada por el formato en el que lo estamos viendo, pero que la he cargado en CodePen y que luce de esta manera. Nos ha hecho un resumen ejecutivo, nos ha hecho este gráfico que vemos que es bastante coherente, vemos como el precio de la vivienda alrededor de 2010 bajó a raíz de que explotó la primera burbuja, luego se recuperó, alrededor del COVID volvió a bajar y ahora vemos cómo vuelve a subir, vemos la tendencia de los precios de alquiler, vemos aquí cómo esto está desglosado entre precios de venta, cómo bajaron en ese periodo post-burbuja, cómo bajaron en el periodo COVID y cómo ahora están volviendo a subir, vemos la tendencia de los precios de alquiler, vemos los diferentes factores clave que influyen en esta evolución y vemos las conclusiones. Y además lo podemos utilizar en otro sitio de un modo gratuito, un sitio en el que os hablé hace poco porque lo han actualizado y es una herramienta muy interesante, como es en el chat de Hugging Chat. Aquí podemos escoger entre más de 100 modelos, concretamente entre 117 modelos, y entre los modelos que hay disponibles, como podéis ver, está el modelo de Moonshot, el Kimi K2 Thinking, por lo que si lo seleccionáis, pues le podéis pedir exactamente lo mismo. En este caso, pues no ha buscado por internet, simplemente ha hecho un razonamiento y luego ha creado
la página. Por lo que no podemos comparar exactamente los datos de uno y del otro, porque uno sí que ha buscado en Internet y ha buscado datos precisos y este solo ha podido contar con los datos con los que contaba el modelo. Pero también nos ha creado una web que luce bastante bien. Aquí podéis ver el resumen ejecutivo. Vemos cómo el gráfico que nos proporciona sigue una tendencia bastante coherente con lo que hemos visto en el otro proyecto que nos ha creado directamente en Kimi. Podemos ver la evolución de los precios del alquiler también, el índice de esfuerzo que supone en 2024 alquilar respecto comprar y en general pues podemos ver cómo ha hecho también un trabajo muy muy completo en apenas una sola instrucción, por lo que apunta a ser un muy buen modelo que podéis utilizar de un modo gratuito en estas dos plataformas y que además es un modelo open source, por lo que a nivel industrial o a nivel corporativo puede ser un modelo muy interesante para disponer de la seguridad de que la inteligencia artificial trabaja de modo seguro y sin enviar datos al exterior. Y todo apunta a que Gemini 3 y Nanobanana 2 están al caer. Twitter va lleno de rumores y todo apunta a que aterrizarán en noviembre. Yo he estado investigando a ver si había alguna filtración que se pudiese probar y me he llevado una agradable sorpresa, eso sí, totalmente inesperada. Por cierto, si no quieres perderte ninguna novedad sobre inteligencia artificial, recuerda que puedes suscribirte a mi newsletter y que por sumarte a ella recibirás unos cuantos asistentes de regalo que seguro que te harán el trabajo de tu día a día mucho más sencillo. Encontrarás el enlace en la descripción. Y es que perseguir por internet estos rumores sobre los nuevos modelos de Google, como la llegada inminente del Gemini 3 Pro, que dicen que va a llegar sí o sí en noviembre de 2025, es decir, durante las próximas semanas, o incluso los rumores muy interesantes y que parece que tienen mucho fundamento, como es el caso de la llegada de Nanobanana 2, lo que me hizo fue irme a LM Arena a probar algunos tests para ver si me aparecía algún modelo nuevo que no conocía. Y la verdad es que no he conseguido dar con Nanobanana 2, pero cuando me he ido al LM Arena, nada más preparar una primera generación donde le pedí en estos test a ciegos que hacíamos dentro del LM Arena para probar los modelos y decidir cuál es mejor, cuando le pedí que me hiciese la imagen de un panda rojo montando en motocicleta en medio de Nueva York, en la primera generación me apareció un modelo que tenía completamente desubicado, el My Image 1, y dije, bueno, igual es un modelo con un nombre en código que podría ser el modelo de Google. En realidad no lo era. Descubrí que durante estas semanas han aparecido dos modelos más de generación de imagen que me habían pasado desapercibido, que uno de ellos se puede probar completamente gratis y que otro, atención, es potencialmente el mejor modelo de generación de imágenes disponible a día de hoy. De modo que vamos a desvelar un poco todo esto. Por un lado, como os digo, me fui al ranking de LM Arena, me fui al ranking de generadores de texto a imagen y observé que este modelo que me había salido estaba el noveno, era el My Image 1, y me di cuenta que era un modelo propietario de Microsoft. Pero, por otro lado, me di cuenta de que Nanobanana ya no estaba liderando el ranking de LM Arena, tampoco lo estaba liderando Seedream, que eran los que más o menos alternaban en esta posición. Como podéis ver, están todos muy parejos, sino que el modelo que estaba liderando y con 10 puntos de margen sobre el siguiente era el Hunyuan Image 3.0, del que dicen que los resultados aún son preliminares y que es un modelo que tenía completamente fuera del radar. De modo que los investigué un poco más. Lo primero, vamos con el modelo de Microsoft. El modelo de Microsoft es un modelo que han liberado, que han presentado en las últimas semanas. De hecho, la última actualización del blog donde presentan este modelo es del 4 de noviembre de 2025, es decir, justo de esta semana, y es un modelo que ellos mismos destacan que en lo que más destaca es en la generación de imágenes fotorrealistas. De hecho, si nos vamos a su otra publicación, donde hay más ejemplos de lo que puede generar este modelo, dicen pues esto, que debuta en el top 10 de LM Arena y que, como os decía, es un modelo que destaca a la hora de generar imágenes fotorrealistas. Es un modelo que en estos momentos no está disponible en Europa, por lo que si lo queréis probar, lo podéis probar en el Bing Image Creator, pero os tendréis que conectar vía una VPN. Como siempre, yo os dejo el enlace de la que utilizo yo, porque a mí me funciona y quizá os pueda ser de utilidad y lo encontraréis en la descripción. Si os vais al Bing Image Creator, es decir, aquí, podréis ver que ahora, además del modelo DALL-E 3, que es un modelo que ya está un poco obsoleto, y del modelo de ChatGPT, podéis escoger también el modelo My Image 1 para generar imágenes.
las podréis generar en diferentes ratios de aspecto, en diferentes formatos, en cuadrado, horizontal o vertical, y simplemente pues tendréis que escribir un prompt y os generará la imagen. No es un modelo de edición de imágenes, sino un modelo de generación de imagen. Por ejemplo, le podemos pedir algo como esto: vista nocturna de un Fórmula 1 a gran velocidad en el circuito de Mónaco con fuegos artificiales al fondo. Y le damos a crear. Y automáticamente pues nos genera una imagen como esta que estáis viendo ahora mismo. Efectivamente, estamos viendo un coche de Fórmula 1 desplazándose por el circuito de Mónaco con fuegos artificiales al fondo. Es otra alternativa que, como os digo, es especialmente eficiente a la hora de generar imágenes fotorrealistas. Pero como os decía, lo que a mí más me interesó de lo que vi en el LM Arena es este modelo de aquí, el Hunyuan Image 3.0, que, como os decía, está el primero en el ranking de modelos de generación de imagen. Por lo que fui a buscar más información sobre este modelo y me encontré pues su página web donde presentan el modelo y podemos ver un poco cuáles son sus características. Y lo que vemos es que es un modelo multimodal nativo, es decir, debería ser un modelo con capacidad para edición de imagen, aunque de momento yo solo lo he probado en esta parte de generación, que es capaz de generar imágenes contextuales. Es decir, tú le puedes pedir imágenes como estas, que te genere el proceso de dibujo de un pájaro. De hecho, aquí podemos ver cuál es el prompt. Genera un tutorial de cuadrícula de 9 cuadrados que muestre cómo dibujar un loro, y vemos cómo dibuja el proceso, cómo es capaz de dibujar estas infografías ilustradas, genera una ilustración humorística que muestra la evolución de los humanos desde los monos hasta los humanos, con el último humano sentado frente a una computadora. Podemos ver también cómo puede generar imágenes como esta, crear una ilustración con texto sencillo para presentar el principio del modelo de generación de difusión, y te hace también esta infografía, o esta otra de aquí, donde, como podemos ver, incluye texto en chino. Lo que estamos viendo es que en principio es un modelo que es capaz de manejar muy bien texto e imagen, y que además es capaz de generar imágenes de una calidad completamente fotorrealista, como estos ejemplos que estamos viendo aquí, y además también lo que puede hacer es lo que hemos dicho antes: generar texto de mucha precisión dentro de las imágenes y además contextualizarlo dentro de las imágenes, como estamos viendo, por ejemplo, en este ejemplo de aquí. Si nos ponemos encima, pues va apareciendo el promo. Os dejaré el enlace también en la descripción para que le echéis un vistazo. Y además es un modelo que, pese a tenerlo fuera del radar, parece que se liberó en código abierto el 28 de septiembre de 2025, por lo que ya tendría más de un mes donde estaría funcionando. ¿Y dónde lo podemos utilizar? Pues yo, por ejemplo, lo he encontrado dentro de FAL. Y ya estamos en FAL, en el espacio dedicado a este modelo, al Hunyuan Image versión 3, y como sabéis, FAL es un proveedor de inferencia, por lo que aquí podemos encontrar múltiples modelos de inteligencia artificial que sirven para diferentes propósitos, pero lo que tienen en común es que siempre pagamos por uso, por coste de inferencia. En este caso, este modelo pues cuesta 10 céntimos por megapíxel generado, por lo que si generamos una imagen de 1024 por 1024 píxeles, pues nos costará eso, 10 céntimos de dólar. Y funciona de un modo muy sencillo. Esencialmente le metemos un prompt positivo, le podemos meter un prompt negativo, aquí terminar de ajustar algunos parámetros y generar las imágenes que nosotros queramos. Por ejemplo, le podemos pedir algo como esto: una imagen de un personaje 3D que sea un tigre montando una motocicleta en estilo Pixel y que detrás de él haya un anuncio publicitario, una valla publicitaria con el texto 3D Tiger, y que sea una imagen muy dinámica en ese estilo Pixar. Le doy a ejecutar. Y aquí podéis ver el resultado, que como podéis ver no está nada mal. El texto está perfecto, 3D Tiger. Aquí podemos ver cómo el personaje efectivamente está en un formato de animación 3D y la moto realmente tiene mucho, pero que mucho detalle, por lo que parece que realmente es un muy buen generador de imágenes que merece la pena tener en el radar. Y si quisiésemos un estilo más realista, esta es otra imagen que he generado precisamente en FAL con un prompt similar. En este caso, en vez de pedirle un tigre en estilo 3D, le he pedido un panda rojo montando en motocicleta. Es curioso porque parece que tiene preferencia por generar estas motos tipo Harley Davidson en sus imágenes, porque sin promptear el tipo de moto, en ambos casos me ha puesto la misma. Pero la primera impresión, probándolo de un modo muy rápido, es que realmente es un muy buen modelo de generación de imágenes. Y si hablamos de modelos chinos de generación de imagen, toca hablar del Kiwin Image Edit,
que la comunidad lo está convirtiendo en uno de los modelos más útiles e interesantes gracias a la personalización. Y es que una de las grandes ventajas del desarrollo open source o open weight, en el caso de la inteligencia artificial, es que la comunidad puede tomar estos modelos y mejorarlos o modificarlos para que sean más eficientes a la hora de realizar tareas concretas. Y esto es el caso de un modelo del que os hablé hace unas semanas, como es el Kiwin Image Edit, que ahora lo han entrenado o lo han ajustado mediante fine-tuning, mediante un LoRa, para que sea especialmente eficiente a la hora de generar múltiples ángulos de una misma imagen. Es decir, nosotros podemos partir de una imagen como esta y con una simple instrucción generar de modo coherente diferentes puntos de vista de la misma situación, de un modo donde guarda la coherencia con una multitud de detalles, con las lámparas, con el personaje, con la posición de sus manos, y aquí podéis ver cómo se pueden generar diferentes imágenes desde diferentes ángulos de una misma escena. Y esto es interesante no solo para generar las propias imágenes, sino que es especialmente interesante si luego lo combinamos con los modelos de generación de vídeo, por lo que podemos generar montajes mucho más dinámicos y con mayor control. Este sería un ejemplo y este sería otro ejemplo que he encontrado en X del usuario Christopher Fryan a partir de un meme bastante conocido, donde podéis ver cómo se han generado diferentes ángulos, diferentes puntos de vista de la escena principal. Y además de ser open source, es gratuito, por lo que en realidad hay incluso demos que podemos probar de un modo totalmente gratuito en Hugging Face, donde simplemente tenemos que subir la imagen, seleccionar cómo queremos modificar el ángulo de la cámara y generar la imagen. Y por compleja que sea esta imagen, lo cierto es que el modelo consigue manejar la situación muy pero que muy bien. Por lo que voy a utilizar una imagen bastante compleja, bastante dinámica, generada precisamente con el modelo de Hunyuan. La imagen en cuestión que voy a utilizar es esta de aquí, de este panda rojo montando en moto en medio de la ciudad de Nueva York, donde incluso se ve ese desenfoque de movimiento en la parte izquierda, los elementos un poco más estáticos en la derecha, una moto con mucho detalle, por lo que vamos a ver si Kiwin es capaz de manejar bien esta imagen. Y además, tened en cuenta que es capaz de hacerlo con solo 4 pasos de inferencia, por lo que si lo consigue hacer, además lo conseguirá hacer de un modo muy eficiente. Por lo que simplemente cargo esta imagen en la demo de Hugging Face y selecciono el movimiento de cámara. Por ejemplo, para hacerlo bastante acentuado, le voy a decir que rote 90 grados hacia la derecha, por lo que deberíamos ver esta imagen un poco ladeada y desde atrás. Y una vez seleccionado el movimiento de cámara, simplemente le voy a dar a generar. Y aquí vamos a ver cómo empieza a generar la imagen. Y como podéis ver, la va a generar con solo 4 pasos de inferencia. Y aquí podéis ver cómo ha girado la imagen, ha considerado que estaba más o menos de frente y me la ha girado hasta verla, en este caso, desde el lateral. Pero fijaros cómo ha manejado muy bien la rotación de la cámara. Podría haberla rotado unos grados más, pero aún así el resultado creo que es muy pero que muy interesante. Fijaros en la posición de la cola, como es exactamente la misma. Fijaros en la posición y la cara del panda rojo, como también es exactamente el mismo. Fijaros también en la rotación del edificio, como vemos la continuidad de este edificio en concreto. Posiblemente esta pancarta de aquí debería verse un poquito más atrás, pero aún así el resultado creo que es muy pero que muy coherente y que lo podríamos utilizar perfectamente como plano complementario. Fijaros también cómo este taxi que venía de frente es el que estamos viendo en esta esquina y cómo las personas se ven con un desenfoque similar en esta parte izquierda de la imagen. Por lo que, si queréis probarlo, lo podéis probar de un modo completamente gratuito en esta demo de Hugging Face, que os dejaré el enlace en la descripción. Pero si lo que realmente te interesa es cambiar el movimiento de cámara directamente en un vídeo, atento a lo que ha hecho Google. Y es que Google ha incorporado una nueva función en Veo 3, concretamente en la suite de Flow, que lo que permite hacer es, en un vídeo ya generado, alternar la cámara, la posición de la cámara o el movimiento de la cámara, tal y como podemos ver en esta demostración que hace este usuario en X, donde ha generado un vídeo de una chica escribiendo en una máquina de escribir y luego, utilizando estas funciones en Flow, pues ha cambiado el movimiento o la posición de la cámara. Aquí podemos verlo en el vídeo de muestra para hacernos una idea de qué es lo que permite hacer. Este sería un movimiento de orbitar hacia la izquierda y vemos cómo mantiene la coherencia completamente, otro orbitando hacia la derecha, otro haciendo un dolly-in o algo similar a un zoom-in, pero moviendo la cámara, y aquí vemos cómo hace un zoom-out, por lo que nos está dando una herramienta que nos permite añadir
una capa de control a la hora de explicar historias de modo audiovisual. Y como os decía, esta función de modificar la cámara en los vídeos de Veo3 ya está disponible en la propia herramienta de Google de generación y edición de vídeos, en Flow. Para utilizarla, pues tenéis que generar un vídeo, tenéis que ir a la función de editar este vídeo, donde, como sabéis, podemos añadir, por ejemplo, objetos al vídeo, y dentro del desplegable de las opciones que nos da, podéis ver que hay dos opciones adicionales. Eso sí, para poderlas utilizar no os bastará ni con el plan gratuito ni con el plan que yo tengo, con el plan Pro. Tendréis que iros al plan Ultra porque, como podéis ver, dentro del menú me aparece esta opción de actualizar, que si le doy a actualizar, lo que hace es llevarme directamente a la opción de obtener Google AI Ultra para utilizar estas herramientas. Por lo que, si realmente las necesitáis porque generáis habitualmente vídeos con inteligencia artificial, puede ser una buena opción, pero que sepáis que, como podéis ver por el coste de la suscripción, es una herramienta que ya empieza a ir dirigida a profesionales. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si quieres saber más sobre las últimas novedades en generación de vídeo, te recomiendo que veas el siguiente vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.